Ya tienen toda la presentación en tamaño Sí, pantalla. Ok, correcto. Entonces, estudiar un líquido. Estudiar un líquido significa, bueno, pues primero obtenerlo, ¿no? Pero estos son los exámenes de laboratorio que es importante realizarle ese líquido, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante cuando vamos a estudiar un derrame tenerlo a vista, ¿de acuerdo? Lo primero es que hay que visualizar el derrame. Es decir, por clínica se puede determinar que hay un síndrome de derrame pleural. Inclusive se puede llegar a delimitar como clínica, pero actualmente eso resulta complicado desde un punto de vista práctico, ¿no? La radiografía de tórax nos permite detectar valores, es positiva cuando el derrame pleural es superior a 175 mililitros. Es decir, si el derrame tiene 200 mililitros, se van a borrar los ángulos costofrénicos posteriores como primer signo visible en la radiografía lateral. Ojo, estamos hablando de la radiografía lateral. Estamos hablando de la radiografía lateral y estamos hablando de los ángulos posteriores, inferiores. Estos son los primeros que se borran una vez que hay 200 mililitros de líquido, ¿de acuerdo? Para borrar los ángulos en la radiografía PA, en los ángulos costofrénicos, se requieren más de 300 mililitros, ¿de acuerdo? Para que se pueda borrar. Pero bueno, aquí esta es la primera detección por radiografía, es en la placa lateral, el borramiento de los ángulos posterior inferiores, y es cuando hay más de 200 mililitros de líquido. Ajá. Posteriormente se ocupan los ángulos costofrénicos laterales visibles en la radiografía frontal. El derrame adopta un borde superior cóncavo que sube hacia el hueco axilar. Esta curva, que es un menisco como los del vaso de agua, este, se conoce como curva de Damasov. Y la curva de Damasov se determina perfectamente por exploración física, y solo que la exploración física, repitiendo, tiene algo de complicaciones actualmente. Sin embargo, con desarrollo de técnica adecuada de exploración se puede determinar la curva de Damasov, es decir, el límite de la zona de un derrame. Eh, Si existen adherencias, el derrame puede adoptar diversas formas que pueden inducir a falsas imágenes, como por ejemplo tumores. Ajá. Es característica la imagen del famoso tumor evanescente, ajá, o tumor fantasma, que ocurre cuando se queda colectado una cantidad de líquido en la cisura menor, ya sea derecha e izquierda, ¿de acuerdo? A esto se refiere esta parte. Otras veces el derrame puede mantenerse en la zona infrapulmonar, dando una falsa imagen de ascenso diafragmático. Es decir, un derrame infrapulmonar no va a tener las características morfológicas de un derrame especial, y va a dar la impresión de que hay una elevación diafragmática. El diafragma elevado, con la posición invertida del menisco, ¿no? Que mencionábamos. En los derrames masivos es muy importante, en los derrames masivos el mediastino puede verse desplazado hacia el lado contrario. Es decir, el derrame pleural masivo desplaza las estructuras del mediastino hacia el lado contrario donde está el derrame. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los derrames masivos? Todas las estructuras del mediastino, es decir, corazón, grandes vasos, vía aérea, la gran vía aérea, tráquea, bronquios, todo se ve desplazado hacia el lado contralateral del derrame. Recuerden que el derrame es un volumen de líquido que ocupa un espacio y ocupa un gran espacio, ocupa este gran espacio y entonces empuja todas las estructuras al lado contrario. Esto que estamos hablando es cuando observamos una opacidad homogénea que ocupa gran parte o todo un lado de la radiografía, puede ser derecho o izquierdo, y siempre el desplazamiento va a ser hacia el otro lado. A diferencia de cuando la opacidad homogénea, que podemos observar también que puede ser total, en la atelectasia,
el mediastino se ve traccionado, es decir, está retraído hacia la zona de la telectasia. Entonces el derrame empuja, la telectasia atrae, ¿no? El derrame rechaza y la telectasia atrae, ¿no? Ajá. Esa es las estructuras del mediastino. Ajá. Lo que se conoce como ecotomografía es que se, se aplica se aplica este estudio para actividad de derrames pleurales muy pequeños. Tiene 84% de sensibilidad para derrames menores a 50 mililitros. Observen, ¿no? Una cantidad ínfima de líquido. Realmente es poco útil, pero se puede detectar un derrame de ese tamaño. Es poco útil porque en muchas situaciones, eh, en la gran mayoría de situaciones clínicas, los derrames se detectan arriba de 300 mililitros. Arriba de 300 mililitros. Entonces, solamente que quisieras encontrar un derrame muy incipiente, que te quisieras anticipar grandemente al diagnóstico, tendrías que hacer este estudio, pero poco práctico en clínica, ¿no? La mayor utilidad es que puede guiar con mayor precisión el sitio de punción, eso sí. Si vas a puncionar el derrame, es mejor que lo veas, que veas dónde se encuentra, guiado por tomografía. Sobre todo si son derrames que necesitan definitivamente un estudio del líquido, y tenemos entre 300 y 500 mililitros que son pequeños, ¿no? Son pequeños. En estudios basados en evidencia no se demostró mayor utilidad en disminuir los intentos de punción y las complicaciones. Entonces, te digo, eso que te estoy comentando es interesante, pero poco práctico, ¿vale? Entonces, tomografía Excel computarizada es el estudio de elección para no solo encontrar líquidos, sino identificarlo perfectamente como tal, porque tiene una densidad de 30 unidades Hanfield, 25 a 30 unidades Hanfield, y es densidad de agua, densidad líquida, ¿de acuerdo? Entonces, sirve para evaluar el parénquima pulmonar. La tomografía nos permite ver el líquido y evaluar en qué condiciones se encuentra el tejido pulmonar. Uh-huh. Ayuda a identificar las causas del derrame, como por ejemplo neumonías, tumores, mesotelioma, ¿no? Muy importante. Entonces, muy importante. Sirve para diferenciar abscesos de empiemas. Obviamente, un absceso tiene unas características morfológicas y el empiema otras, ¿no? Para esto nos sirve la tomografía computarizada, a diferencia de la placa posterior anterior, frontal, que es limitada porque solamente observamos la imagen en un solo plano. Especial importancia en describir engrosamientos pleurales sugerentes de mesotelioma. Muy importante porque la tomografía nos permite describir cuándo un engrosamiento pleural puede corresponder a proceso inflamatorio y cuándo corresponde a un proceso maligno, ¿no? Como un tumor de estos súper recontraagresivos que son los mesoteliomas, ¿no? Entonces ya les platicaba yo a ustedes en alguna ocasión que existe un grupo particular de neoplasias, este, que son de alto grado y que son particularmente agresivas. Bueno, mesotelioma es uno de los que se encuentran dentro del grupo de los más agresivos. Sin respuesta a quimioterapia, sin respuesta a radioterapia, solamente solamente si se detectan en un estadio temprano, la cirugía es el único tratamiento, ¿no? De los mesoteliomas. Uh-huh. ¿A qué llamamos toracocentesis? Llamamos toracocentesis al procedimiento técnico que nos permite introducir una aguja al tórax y obtener líquido pleural. Eso es lo que conocemos como toracocentesis. Primer paso para evaluar los derrames, es decir, ¿qué tengo que hacer para evaluar un derrame? Es obtener líquido y estudiar las características del mismo, ¿de acuerdo? Ajá, la punción es más segura y exitosa si el derrame es superior a 1 centímetro en la placa de tórax en decúbito lateral. Tú tienes un derrame pleural derecho,
pides una placa en decúbito lateral con radio tangencial, al paciente lo recuestan sobre su lado derecho, el líquido se corre hacia ese lado, se desplaza el líquido hacia ese lado por una cuestión de gravedad. En la placa lateral, en el cúbito lateral con rayo tangencial, tú mides el grosor de la opacidad, el grosor de la opacidad homogénea que se ha desplazado y que tienes a la vista, y si tiene más de un centímetro de grueso, entonces es muy seguro que tú hagas la punción. Ajá. Entonces es seguro porque vas a poder obtener líquido. Si, 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 si cuando solicitas la radiografía en decúbito lateral con rayo tangencial, ya sea derecha o izquierda, al recorrer este líquido hacia la parte lateral, deja un engrosamiento menor a 1 centímetro, no es seguro que funcione, ¿no? No debes funcionar. Va a ser muy difícil cuando tengas líquido y va a ser muy fácil que puedas funcionar el parénquima pulmonar, ¿no? O llevarte la pleura y provocar un neumotórax. Ajá. Según la medicina avanzada en evidencia y por múltiples series, el diagnóstico seguro solamente 18%, diagnóstico presuntivo 56% por esta metodología, sin diagnóstico 26%, es decir, 26% de las pacientes a las que les obtienes un líquido no alcanzas a obtener un diagnóstico y solamente es sensible hasta el 50%, un poquito más del 50% en los casos para presumir un diagnóstico, ¿no? Pues hay otros elementos, la toracocentesis puede servir de diagnóstico, pero a la vez de tratamiento. Si tienes un paciente con un derrame pleural masivo, si tú le extraes al paciente entre 500 y 1000 mililitros, eso alivia la disnea del paciente, mejora el volumen corriente, mejora la, este, la mecánica de la ventilación y eso le permite al paciente cierto descanso, ¿no? Cierta tranquilidad mientras se avanza en el estudio de a qué se debió su derrame, ¿de acuerdo? Otras consideraciones, debe funcionarse bajo anestesia local, es decir, lidocaína simple al 2%, en un espacio intercostal sobre el borde superior de la costilla. Debajo de la costilla está el paquete neurovascular, tocas un vasito, sangra mucho, tocas un nervio, es doloroso, entonces siempre sobre el borde superior de la costilla. ¿Por qué te estoy explicando esto? Bueno, pues porque está en pie la, la posibilidad que nos permitan, a la última semana de este mes, eh, acudir a, a, a asistencia clínica en el hospital y entonces vas a tener oportunidad de hacer una punción porque derrames pleurales tenemos a pasto, ¿no? Cantidad de derrames pleurales, ¿no? Para funcionar, para estudiar, para drenar. Entonces es muy importante que veas estos detalles, ¿de acuerdo? No extraer más de 1000 mililitros por el riesgo de edema pulmonar por disminución excesiva de la presión torácica precapilar. Siempre que tienes un derrame masivo, nunca vas a extraer 1 litro rápidamente. Vas extrayendo 200, 300 mililitros, lo vas extrayendo poco a poco. ¿Ah? Y hemos llegado a extraer 3000 mililitros, ¿eh? Pero solo si es fraccionada esta extracción. No debe ser una extracción rápida, porque se corre el riesgo de provocar edema agudo pulmonar debido a que cambia rápidamente la presión transcapilar y es un edema agudo pulmonar característicamente de un lado, es decir, del lado donde está el derrame. El otro pulmón no tiene derrame pleural, entonces un derrame pleural unilateral, perdón, un edema pulmonar unilateral es mucho más difícil de tratar que el edema pulmonar bilateral, ¿no? Entonces esto hay que tener en cuenta siempre que vamos a extraer líquido, nunca extraer más de 1 litro rápidamente. Siempre que extraemos 300, 500 mililitros, pinzamos la sonda, poco a poco le vamos haciendo que vaya drenando, el paciente va sintiendo más comodidad, pero de manera gradual o paulatina. En empiema, hemotórax, quilotórax, derrames neoplásticos de rápida producción, debe dejarse un tubo conectado a una trampa de agua, que es el famoso sello de agua,
para que no entre aire y así mantener la pleura libre de líquido. Es cuando colocamos un equipo de presión negativa, lo que antes conocíamos comercialmente como Pleurovac, ¿de acuerdo? Eso que se conocía o que se ha conocido como Pleurovac es un equipo de presión negativa, que es un sistema donde se, se dejan ciertos niveles de líquido y de aire y entonces es segura la extracción del derrame, ¿de acuerdo? Del material. Ujú. ¿Qué hay con los derrames masivos? Si nosotros tenemos en una radiografía de tórax un derrame pleural que ocupa todo el hemitórax, fíjate bien, 67% de ellos son malignos, es decir, se deben a una neoplasia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes un derrame pleural de estas características, tu estudio debe estar guiado a localizar células neoplásicas y lo que haces es obtener una cantidad de líquido, enviarlo a un estudio anatomopatológico con médico patólogo, para que nos localice células neoplásicas. Y en el 67% de los casos, si el derrame masivo va a ser positivo a malignidad. ¿De acuerdo? 55% de 55% de, de los tumores son tumores de pulmón cuando el derrame es masivo. 25% de los derrames masivos son tumores malignos de mama. Y los no malignos o los derrames masivos no malignos, cuando no son debidos a malignidad, que son 33% de los casos, ¿sí? La cirrosis es una de las causas, es decir, tenemos un derrame pleural masivo, no identificamos una neoplasia, lo más frecuente es que se deba a cirrosis hepática. Luego, insuficiencia cardíaca, que también es causa de derrame pleural masivo, y además, perdón, estos dos últimos bilaterales, bilaterales. Empiemas, derrame pleural tuberculoso, ¿no? Derrame pleural tuberculoso, ya sea porque el derrame sea tuberculoso, es decir, que encontremos Mycobacterium tuberculosis en el líquido, o bien por pleuresía tuberculosa, es decir, que el Mycobacterium tuberculosis esté afectando a la pleura. Cualquiera de las dos situaciones, es decir, pleuresía tuberculosa o derrame pleural tuberculoso, que son dos cosas distintas, en los dos casos los derrames son masivos, ¿de acuerdo? Repito, estas cuatro causas son importantes porque el 33% de los casos no son malignos y son estas las causas de no malignidad. Los hemotórax, por supuesto, ¿no? Obviamente en el hemotórax está el antecedente de una situación traumática, un trauma de tórax. Por cierto, un poco más adelante vamos a, a dar un repaso a una presentación en donde hablamos de trauma de tórax, exclusivamente de trauma de tórax, ¿no? Pero trauma de tórax desde el punto de vista de abordaje del primer contacto con un paciente traumatizado. Imagínate que vas por la calle, llevas tu bata blanca o llevas tu uniforme de internado, y alguien recibe un traumatismo y tú estás ahí cerca, pues debes de saber identificar y saber protocolizar el trauma de tórax, ¿no? Es lo que vamos a ver un poco más adelante en otra parte del curso, pero es una causa frecuente de hemotórax, el traumatismo de tórax cerrado y de derrame pleural masivo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿todos Al los momento no, no doctor. malignos son ¿Mande? bilaterales? No todos los no malignos son bilaterales, pero una buena parte de ellos sí, ¿sí? Sobre todo por la gran incidencia de insuficiencia cardíaca que tenemos, por la gran incidencia de cirrosis hepática y, ¿qué crees? De insuficiencia renal. También insuficiencia renal, ¿no? Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de cómo se aborda esto desde el punto de vista de trasudado y exudado, ¿de acuerdo? Ahí va, para allá vamos. ¿Vale?
Contraindicaciones de la toracocentesis: no existen contraindicaciones absolutas. Hay contraindicaciones relativas como alteraciones hemorragíparas, tiempos prolongados, trombocitopenia, ¿no? Tratamientos con anticoagulantes pueden llegar a ser una contraindicación. Si el INR está entre 2.5 y 3.5, hay un riesgo de hemorragia, hay que tener cuidado cuando se hace esto. No siempre ocurre si funcionas sobre el borde superior de la costilla, porque ahí no hay vasos, ¿no? Este, los volúmenes pequeños tienes que tener mucho cuidado, por eso te platicaba la cuestión de la cuestión de la cuestión del medir en tu placa en decúbito lateral con rayo tangencial derecha-izquierda la cantidad de líquido, ¿no? La gran mayoría de las veces, déjame decirte, la gran mayoría de las veces cuando nosotros detectamos un derrame pleural en el hospital son grandes. Los detectamos arriba de 40, 50, 60, 70% de un hemitórax y con alta frecuencia completos. Todo el hemitórax lleno de agua, ¿no? Pues son funciones que no tienen que ver con duda, pero ojo, tienes que ver que no sea una telectasia lo que funciona, ¿no? Por eso te explicaba la situación las alteraciones estructurales mediastinales. El derrame rechaza, la telectasia atrae, ¿no? La ventilación mecánica es una contraindicación. La aplicación de volumen con presión positiva puede insuflar de más el parénquimo pulmonar y al tú intentar funcionar, te llevas el parénquimo a la pleura, metes aire, metes alguna complicación hemorrágica, alguna otra cosa, ¿sale? Entonces, enfermedad cutánea en el sitio, sobre todo proceso infeccioso. No se te vaya a ocurrir si tienes celulitis, eritema, aumento de temperatura local en la zona, no te ocurra puncionar, ¿no? Vas a meter estafilococo o aureus hacia adentro, hacia la pleura, vas a complicar el derrame con infección, ¿no? La punción como tal, te digo, no tiene mayor problema si se hace con el debido cuidado. Por eso es muy importante el hecho de que te estemos invitando al hospital. Pues te vamos a invitar a ver cómo es el procedimiento. Las primeras veces vas a ver cómo se hace y si tenemos oportunidad lo vas a empezar a hacer. Es parte del adiestramiento que es necesario que tengas, ¿no? Ujú. Complicaciones de las toracocentesis: dolor en el sitio de punción. Es muy frecuente que te digan que eso duele. Sí, estás atravesando la pared del tórax, ¿no? Más si se atraviesa un nervio por ahí, bueno, pues sí, sí es doloroso, ¿no? Neumotórax, si no tienes cuidado de que la cantidad de líquido sea suficiente, ajá. Si no tienes cuidado del sitio donde funcionas, puedes provocar neumotórax. Bradicardia de hipotensión, puede producirse debido a reflejo vagal. Se evita aplicando atropina, sobre todo, fíjate bien, sobre todo si la toracocentesis se le va a hacer a un paciente de edad avanzada. Tienes un paciente arriba de 70 años, piensa que va a requerir una dosis pequeña de atropina, evitas el reflejo vagal y te evitas sustos, ¿no? Porque en ocasiones, drenando un derrame, el paciente empieza con bradicardia, se hipotensa y hace paro cardiorrespiratorio. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Infección. Eh, Te decía de si hay celulitis, no hagas esto, pero bueno, tener los cuidados con la asepsia y la antisepsia, ¿de acuerdo? Distribución del derrame, lo que preguntaba ahorita por ahí. Fíjate bien, en la insuficiencia cardíaca congestiva, 19% de los derrames aparecen del lado derecho, 9% del lado izquierdo, y 73% de los derrames en insuficiencia cardíaca son bilaterales, ¿de acuerdo? En, en derrame pleural más derrame pericárdico, pericárdico, si tú tienes la combinación derrame pericárdico y derrame pleural, 23% van a ser del lado derecho, 17% del lado izquierdo, 30, perdón, 3% del lado derecho, 60% del lado izquierdo, 17% bilateral, 37% bilaterales, ¿de acuerdo? Cuando tenemos la combinación derrame pleural más derrame pericárdico.
¿Ah? Esto es muy frecuente, por ejemplo, en lupus, donde hay serositis, en insuficiencia renal, donde el líquido se fuga hacia todos lados, ¿no? En la cirrosis hepática, 67% son derechos, eh, 17% son izquierdos, ¿ah? Y 17% son bilaterales. En la pancreatitis no hay derrame pleural derecho, la mayoría de los derrames pleurales son izquierdos, son unilaterales y no hay bilaterales en la pancreatitis como única causa de derrame, ¿eh? Única cosa quiere decir, llevas un control adecuado de líquidos en tu paciente, no te estás excediendo en el líquido, estás perfectamente controlando la hemodinámica del paciente, no hay ninguna sobrecarga de líquido. Aparece derrame pleural en pancreatitis, es el lado izquierdo, ¿eh? El lado izquierdo donde aparece. Ajá. No hay derechos, no hay bilaterales en pancreatitis. En el síndrome de Ment, recuerda que hay una tumoración ovárica, ajá, hay cirrosis y hay derrame pleural. En el síndrome de Ment tenemos 71% son derrames pleurales del lado derecho, 14% del lado izquierdo, ajá, y 14% bilaterales. Es muy poco frecuente, ¿eh? En el síndrome de Bordeaux son predominantemente izquierdos, y estos son los derrames que se asocian a infarto al miocardio, ¿de acuerdo? El 67% de los derrames pleurales masivos son malignos, ya lo comentamos, el 55% del tumor es pulmonar, el 25% es de mama, ¿ah? Y los no malignos, lo que le explicábamos hace un rato, ¿de acuerdo? Ahora bien, aspecto macroscópico, es muy importante. El diagnóstico lo puedes tener a la cabecera del paciente, a la cama del paciente. Funcionas el líquido, ves las características macroscópicas y ya tienes una noción de cuál puede ser la etiología. Ajá. Derrame hemático, es decir, derrame pleural masivo, ajá, unilateral, derrame pleural masivo, unilateral, este, y que al puncionarlo obtienes líquido hemático, no sangre pura, líquido hemático, líquido teñido de rojo, ¿de acuerdo? Y son eritrocitos. En la gran mayoría de los casos, el derrame se debe a un tumor maligno. Derrame pleural blanquecino, ruptura del conducto torácico y es un quilotórax, un derrame con colesterol, un empiema. Puede ser. Derrame achocolatado, un absceso hepático. Es un color café claro, obviamente tiene las características de tener hepatalgia, es decir, dolor en el hipocondrio derecho, ajá, y aparece un derrame y está achocolatado, seguramente se rompió un absceso del hígado y se abrió esa cavidad, ¿de acuerdo? Obviamente es derecho, obviamente este diagnóstico lo haces a la cabecera del paciente cuando aspiras el líquido, ¿de acuerdo? Olor pútrido, olor putrefacto, un olor que te fastidia las narinas, ¿no? Que te hace que tengas algunas lagrimillas por ahí en los ojos, pues un olor muy intenso, muy desagradable, es un empiema, ¿de acuerdo? Y la mayoría de las veces por anaerobios. Entonces, si tú puncionas un líquido y encuentras pus, bueno, ya tienes el diagnóstico, ¿no? Es un empiema. Y como tienes el diagnóstico de empiema, lo que tienes que hacer es drenarlo, colocar una zona pleural, conectarla a un sistema de presión negativa y drenarlo completamente, al mismo tiempo que dejas un esquema antibiótico de amplio espectro, para que resuelvas el problema. Obviamente el amplio espectro incluye anaerobios, aerobios y, otros gérmenes que atraviesan por ahí, ¿no? El viscoso, si encuentras un derrame pleural que es muy difícil muy difícil obtener a través de la jeringa porque tú metes un catéter para la punción, haces tu punción, estás obteniendo un líquido, llenas con dificultad la jeringa, te cuesta trabajo, y cuando sacas esta jeringa
y tratas de vaciar ese líquido, da la impresión de que estás vaciando gelatina, ¿ah? Así de viscoso. Es muy frecuentemente que este líquido corresponda a un derrame pleural asociado a mesotelioma. A mesotelioma. Esta neoplasia maligna con los que nadie nos queremos encontrar, ¿no? Ajá. Bioquímica del líquido pleural, entonces aquí hay una parte importante. Importa diferenciar si el líquido es un exudado o un trasudado. De aquí la importancia de que le hagamos estudio citoquímico al líquido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el exudado es el resultante de una mayor permeabilidad capilar con salida de proteínas sanguíneas que superan la mitad de las del plasma con una deshidrogenasa láctica mayor a 200. Ese es un exudado. Esta mayor permeabilidad capilar se debe a inflamación de la pleura por diversas causas. Es decir, el exudado conlleva enfermedad pleural. Enfermedad pleural bien inflamatoria por un derrame, perdón, por una neumonía asociada, es decir, una neumonía que toma la pleura y que infecta la pleura y la inflama, o bien por un tumor, ¿de acuerdo? Entonces, los exudados son resultados de enfermedad de la pleura, ¿de acuerdo? Ese es el punto del exudado. ¿Por qué es importante que determines que tu derrame es un exudado? Porque tienes enfermedad pleuropulmonar, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante. Ojo cuando ves trasudado, ¿no? Trasudado es la resultante, fíjate bien, ya te explicaba yo cuando te enumeraba las causas, es la resultante de la ultrafiltración a nivel capilar, ajá, debido al aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión coloidosmótica intracapilar, o bien a la disminución de la presión oncótica, de las proteínas que te decía, ajá, y entonces esto es lo que se conoce como un trasudado. Entonces aquí, quién fue la doctora que comentaba acerca de, de cuándo son bilaterales los derrames? Yo, Cintia. Ah, Cintia. Bueno, Cintia, aquí este es muy importante. La mayoría de los derrames unilaterales son exudados. La gran mayoría de derrames bilaterales son trasudados, ¿de acuerdo? Para empezar, en el trasudado hay un aumento de la ultrafiltración capilar, es decir, se fuga líquido, la pleura no tiene enfermedad. Esto tiene una causa sistémica. Ojo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Los trasudados son bilaterales. Exudado unilateral con enfermedad de la pleura o del pulmón. Trasudado. Pleura sana, pulmón sano, ultrafiltración por cambios de presiones hidrostáticas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Se caracteriza por tener una concentración baja de proteínas, el trasudado. Carecen de marcadores de inflamación. Te decía que aquí no está enferma la pleura, no está enferma el parénquima pulmonar, así que no hay marcadores de inflamación, no hay proceso inflamatorio. Esto indica que la alteración no se encuentra en la pleura y que ésta se encuentra indemne, por lo tanto debe buscarse patologías lejos de la pleura, es decir, sistémicas. ¿De acuerdo? Como regla general, encuentras un exudado, estás obligado a perseguir la causa hasta que lo encuentres. Encuentras un trasudado, ya sabes qué es. Alguna de las insuficiencias, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces tú tienes un líquido pleural, por muy grande que sea, la mayoría de las veces es grande bilateral, lo puncionas, obtienes el líquido, determinas que es un trasudado, y ya no hay más que buscarles una insuficiencia y hay que trabajar sobre la insuficiencia, ¿de acuerdo? Cuando el líquido que tú obtuviste es un trasudado, entonces estás obligado a perseguir la causa hasta encontrarla, ¿vale? Entonces, los exudados. Se requiere uno de los tres para definir un derrame pleural como exudado, son los criterios de Light, ¿de acuerdo? Del doctor Richard Light, ¿de acuerdo?
una deshidrogenasa láctica mayor de 200 unidades por litro o más de 2 tercios sobre el límite superior de lo normal del suero, proteínas del derrame pleural, proteínas la relación proteínas del derrame, proteínas del suero mayor a 0.5, en una correlación. El derrame, perdón, deshidrogenasa láctica en plasma, ver en su factorización con deshidrogenasa láctica del suero mayor a 0.6, esos son exudados. Otros criterios de exudado. Colesterol arriba de 45 miligramos sobre decilitro. Glucosa menor a 60 miligramos por decilitro o la mitad de la glucosa capilar o la glucosa sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, este es un criterio de exudado. pH, el normal de la pleura, 7.5, exudado entre 7.3 y 7.49, ligeramente alcalino. Trasudado mayor a 4, definitivamente alcalino, ¿de acuerdo? Menos de 3.7 se observa en menos de 7.3 se observa en empiemas. Cuando el pH es bajo, es decir, un pH ácido, esto es debido a metabolismo bacteriano y esto ocurre en empiemas. Si determinas el pH del líquido y te da un pH bajo. En la artritis reumatoide el pH es ácido, ¿de acuerdo? Ojo, en la artritis reumatoide también el derrame pleural masivo es masivo y es el único caso en el que la glucosa puede estar menor de 20, menor de 20. Si tú encuentras una glucosa menor a 20 miligramos sobre decilitro en un derrame pleural masivo, ojo, puede ser secundario a artritis reumatoide, aunque tu paciente no le hayan hecho el diagnóstico previamente, ¿de acuerdo? Las neoplasias también, los pH son ácidos, ¿de acuerdo? 10 a 20% de las tuberculosis, 10 a 20% de las tuberculosis dan pH bajo, a 30% de los derrames por lupus dan pH bajo. El mayor grado de acidez se encuentra en los empiemas. Ojo, si tú tienes un pH 7.1, 7.2, es un empiema. Es decir, es un proceso infeccioso causante, es un exudado, hasta no demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Estudio citoquímico del líquido pleural, entonces, lactato, mayor de 5 milimol sobre decilitro indica multiplicación de gérmenes y es característico de un empiema. Si en el líquido encuentras lactato, es un empiema. ¿De acuerdo? Si en el líquido mides la adenosín desaminasa y esta está elevada, esto se eleva en los linfocitos T activados y esto es sugestivo de tuberculosis pleural, tuberculosis de pleura. Entonces, este marcador que se llama ADA, adenosín desaminasa, si está arriba de 70 unidades sobre decilitro, entonces es muy probable que ese derrame se deba a que tanto la pleura como el líquido están afectados por Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Tenemos un curso especial sobre tuberculosis, vamos a darte un acercamiento cuando se llegue el momento que veamos tuberculosis pleural, vamos a revisar muchas más cosas, ¿no? Al respecto, ¿de acuerdo? Menos de 30 unidades, es inespecífico para tuberculosis y poco probable. Entre 30 y 80% carece realmente de valor. Hay que hacer discriminación, entonces, por eso te decía, más de 70 es sugestivo. Más de 80 es característico de tuberculosis pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Sí? O de artritis reumatoide. Ojo, adenosín desaminasa también está elevada en artritis reumatoide. Artritis reumatoide es la vecina chismosa que se mete en todos lados, ¿eh? Siempre que tienes un derrame pleural, aparece como un exudado, le haces una buena cantidad de estudios
no encuentras germen, no encuentras la causa, tienes que buscar a R, ¿no? Artritis reumatoide. Artritis reumatoide es esa vecina chismosa que se mete en todo, que tú dejas tu bolsita de basura en la puerta para que pase el señor, la recoge el rato. Ya te armó un chisme porque siempre riegas basura, le ensucias su calle, una serie de cosas, ¿no? Así es la artritis reumatoide, ¿no? Muy, muy incisiva, muy metiche en todos lados. Entonces, tienes que tener, tienes que tener cuidado porque decíamos que el 67% de los derrames pleurales eh, masivos son malignos, pero hay un porcentaje entre 10 y 13% de sus derrames que pueden ser artritis reumatoide, ¿eh? Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad que estudian los reumatólogos. Realmente hacer la residencia en reumatología, ser un reumatólogo es una especialidad fascinante. Artritis reumatoide, lupus, esclerosis sistémica, poliomielitis, dermatomiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo, y otras enfermedades de la colágena, más aparte, bueno, pues un monchi más de patología, osteoarticular y degenerativa y de ubicación aguda. Vamos, el reumatólogo estudia muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ojo, más de 80% de adenosina tuberculosis, AR o un INPIEM, ¿sabes? Linfoma, también hay que tener cuidado, el linfoma, si tenemos más de 80 unidades de adenosina hay que pensar en estas posibilidades. Pensar en estas posibilidades te lleva a, pues obviamente, biopsiar, ¿no? Un poco más adelante lo platicamos. Pero, estudio, continuamos con el estudio citoquímico. Si encontramos almilasa 2 veces el nivel plasmático, es una pancreatitis aguda, la causa del derrame. Tienes un derrame pleural, no encuentras la causa aparente, le haces amilasa líquido y tienes 2 veces el nivel de plasmático de la amilasa, entonces es una pancreatitis aguda, ¿eh? Tienes que hacer los estudios que corresponda para diagnosticar pancreatitis, aunque el dolor no sea un síntoma súper característico de la patología, ¿eh? Neoplasias, sobre todo adenomas bronquiales, también elevan la amilasa. Ruptura del esófago eleva la amilasa en el líquido. Cuando hay un derrame pleural asociado con ruptura esofágica, se eleva la amilasa. ¿Ah? Hay marcadores inmunológicos. El único específico son las células LE. Es el único, es el más específico. Hay otros que tienen especificidad variable, pero casi el que es específico al 100% es: encuentras células LE en el líquido de derrame, y ya tienes el diagnóstico. ¿Qué enfermedad es? Estamos estudiando derrame pleural, ajá, pedimos marcadores inmunológicos, encontramos en el derrame pleural células LE y el diagnóstico es preciso, es lupus eritematoso sistémico, ¿de acuerdo? Como causante del derrame. Y ojo, ojo, si artritis reumatoide es la señora metiche, pues el lupus eritematoso es el tipo chismoso y también se cuela por muchas situaciones, sobre todo derrame pleural, no explicado por otra causa, es decir, descartado muchas otras causas, y es una persona de sexo femenino joven, lupus, ojo, lupus, hay que tenerlo siempre presente, con harta frecuencia bilateral, pero también con mucha frecuencia unilateral, derecho o izquierdo. Entonces, el derrame pleural en lupus es muy interesante hacerle sus estudios, ¿de acuerdo? Eh, Estos son otros marcadores, son otros marcadores, pero son sugerentes, pero son inespecíficos, realmente no se utilizan. Triglicéridos mayores a 110 miligramos sobre el decilitro. Si tú encuentras colesterol o triglicéridos elevados en el líquido pleural, la causa es un quilotórax. Es decir, se rompió el conducto torácico, es un derrame de características blanquecinas como si fuera leche, ajá, es masivo,
es derecho en la mayoría de los casos, es un kilotórax, ¿no? Obviamente tienes no solamente que drenar el derrame, sino reparar el conducto torácico, si no nunca vas a corregir el derrame, ¿no? Tú vas a estarlo drenando por una sonda, se va a seguir llenando, bueno, no acabas nunca, ¿no? Entonces, kilomicrones, 100% específico de kilotórax, si encuentras kilomicrones. Ajá. Citológico de líquido pleural. Habíamos hablado previamente de citoquímico. Ahora citológico de líquido pleural. Citológico de líquido pleural, es decir, vamos a estudiar células en el líquido pleural, aunque hace un rato te mencioné células LE, pero es el único caso en el que está mencionado dentro del estudio citoquímico. Ajá. Pero realmente es estudio citológico también, ¿eh? Hacemos el estudio citológico y encontramos células LE. Hay un, hay un traslape en mi presentación al respecto, ¿no? Aquí, el citológico de líquido pleural es en busca de células. Si encontramos leucocitos, ajá, sobre todo si son en su mayoría polimorfonucleares, son procesos agudos, ajá, derrames pleurales neumónicos en la mayoría de los casos, embolias pulmonares, ajá, pancreatitis aguda también te da mayoría de polimorfonucleares en el líquido. Fase inicial de tuberculosis también te da aumento de los polimorfonucleares. Ajá. Aumento mayor de los linfocitos trasudados frecuentemente, es decir, los trasudados conllevan incremento de los linfocitos en el derrame, con cierta frecuencia. Tuberculosis pulmonar. Si el derrame pleural tiene linfocitos, tienes que pensar en tuberculosis. Neoplasias, linfomas sobre todo. Ajá. Si encontramos eritrocitos, sobre todo si encontramos una cantidad tan grande como 100,000 miligramos, ajá, son neoplasias. Te decía yo, un líquido hemático es muy sugestivo de neoplasia. Si tenemos esta cantidad de eritrocitos, ajá, en un recuento, piensa en una neoplasia, ¿de acuerdo? Que desgraciadamente uno no quiere pensar nunca en tumores malignos, pero tienes que tenerlo en mente, ¿no? Con alta frecuencia puede llegar a ser un conocido, un familiar. Tienes que estar pendiente y tienes que tener la mentalidad clara en que la investigación de la causa es esencial para el tratamiento de la patología, ¿no? Tuberculosis, si hay trocitos, si hay derrame sanguinolento, también la tuberculosis está implicada. Pleuresía por asbesto y mesoteliomas, por supuesto. Células mesoteliales, son altamente sugestivas de invasión tumoral, de la pleura. Y el miércoles continuamos con los estudios microbiológicos, ¿de acuerdo? Miércoles continuamos con los estudios microbiológicos, hoy le dejamos hasta ahí. Recuerden que la semana próxima, tenemos ya la presentación del artículo que tomaron los doctores a los que les tocó en suerte desarrollarlo, ¿de acuerdo? La semana pasada fue la primera, esta es la segunda, la tercera es la próxima semana, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctor. Correcto, muy bien. Bien, Doctor, ¿le pues puedo comentar algo? claro que sí. Bueno, ya ve que nos había pedido que le enviáramos la traducción. Bueno, ya tenemos la traducción y estamos comenzando a trabajar en la presentación, pero solo quisiéramos compartirle la traducción para que la tenga y no sé si se la puedo adjuntar aquí. Sería conveniente que me la mandaras por un WhatsApp, ¿no? Ok, entonces se lo envío a Fernando y que Fernando se lo reenvíe. Exactamente, sí, ya ya yo, la empiezo a revisar, pero se siguen trabajando en la presentación, Sí. ¿vale? Ok, entonces está bien, por ahí vamos bien. Sí, gracias. Ok, no, ¿de qué? Bueno, entonces si no hay algo más por el momento, que tengan buenas noches, nos vemos el día de miércoles, ¿no? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. Sí, doctor. muy Gracias, bien. doctor. Hasta Gracias. luego. Que descansen, Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, igualmente, doctor. que Hasta luego. descansen, hasta luego. Sí, hasta luego.